No había hablado de Jorginho nada en estos días, a pesar de que hay muchos rumores e información al respecto. Se habló incluso de una reunión de Mateo Alemán con su representante, a saber si es cierto o no, ¿no? Pero la verdad es que cuanto más pasa el tiempo y con la salida ahora de Piqué, pues toma más credibilidad todas estas informaciones, ¿no? De que el Barça pueda realizar algún o incluso algunos fichajes en esta próxima ventana. Ya de hecho el club Laporta lo había en su momento dejado caer, ¿no? No dijo, no fue específico, no prometió nada, pero sí que insinuó que en esta próxima ventana de fichajes era posible que el Barça también tomara partido y se reforzara, muy probablemente porque ya en ese momento supiera algo de la salida de Piqué, ¿no? Que según las últimas informaciones es lo que nos lleva a pensar que el Barça podrá disponer de margen económico para poder fichar. Lo que no sabemos es hasta dónde es ese margen, es decir, si podrá hacer un gran fichaje tanto en el pago del traspaso como en la ficha del jugador. Bueno, me imagino, de todas formas, no creo que sea tampoco ahora el momento en invierno de hacer un gran desembolso por ningún jugador. Yo pienso que es más un aprovechar oportunidades, que también creo que es lo que entendí escuchando a Mateo Alemán y Joan Laporta en su momento, que lo que buscarán es eso, ¿no? En invierno, si aparece alguna oportunidad interesante que permita reforzar el equipo en posiciones donde ellos están interesados, pues lo harán. ¿Y Jorginho podría serlo? Pues podría serlo. Podría serlo Jorginho. Sí que es cierto que algunos dicen, y me parece que con razón, por supuesto, que claro, el jugador está en un club que está jugando la Champions y dejaría el Chelsea para venirse a jugar un equipo que acaba de caer de la Champions para jugar en la Europa League. Pero hombre, tampoco creo que vaya a ser tan cerrado de mente de decir, bueno, pues joder, ahora caigo en la Europa League, teniendo en cuenta la buena situación en la que está el Barça en Liga. Si seguimos por esta línea, lo suyo, por supuesto, y si llega un jugador como él también puede ayudar a que luchemos con más fuerza por la Liga y por los demás títulos. Y ahora mismo contamos con 9 puntos de ventaja sobre la quinta plaza, ¿no? Con lo que confío en que no nos vengamos abajo. Miedo me da el Mundial, pero confío en que no pasen cosas raras y que como mínimo, como minimísimo, garanticemos nuestra participación en la próxima Champions League, de manera que, a ver, realmente tiene tanto peso eso, de que, no, pero no voy a jugar esta Champions bueno, no sé. Yo creo que ese no sería el problema. Pienso que podría ser más el económico, porque Jorginho termina contrato al final de esta temporada y es posible que vaya a buscar su último gran contrato en algún otro equipo que le pueda ofrecer más pasta que el Barça. Entonces, eso es lo que me lleva más a desconfiar de esta información. Yo no lo veo nada claro. Pero bueno, el tema ni siquiera es ese, realmente. Lo que yo quiero comentar es el tema, una vez más, del pivote. Ya he comentado en vídeos anteriores lo importante que me parece que recuperemos el pivote defensivo. Y lo quiero hacer más hoy porque empiezo a creer que quizás la idea de Xavi sea traer para el pivote de golpe, a Jorginho primero y a Zubimendi después. Porque Zubimendi al final renovó, pero parece que mantuvo la misma cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Y repito, con lo que se está comentando de que el Barça simplemente con la salida de Piqué, incluso solo con esa salida, podría optar a un fichaje como el de Bernardo Silva, pues hombre, si ya con esa salida te dicen eso, imagínate si al finalizar la temporada sale Busquets, sale Jordi Alba, ¿no? Y eres capaz de llegar a un acuerdo con Frenkie de Jong para que adecúe su salario a la nueva escala salarial del Barça y poner todo en orden. Pues entonces el margen del Barça imagino que será suficientemente bueno como para afrontar el fichaje de Zubimendi por 60 millones de euros u otro fichaje. Pienso, por todo lo que se está comentando y por toda la insistencia de los diferentes medios de comunicación, que bueno, puede ser real que, de hecho, viendo en su momento me sorprendió, ¿no? Lo comenté hace no mucho, que lo de Zubimendi y tal, y luego que renovara, decían que era la opción de Xavi y ahora de repente tal, y me pareció humo, ¿no? Pues digo, bueno, si renueva no parece que tal. Ahora, sin embargo, al ver la insistencia y que siguen todos, por aparte no es solo un medio, son la mayoría, pues dices, no, pues será que es cierto y que Xavi lo quiere de verdad y tal.
Si te quedas sin Busquets y teniendo en cuenta que ya ahora mismo vamos bastante limitadillos en esa posición, ¿tiene sentido el pensar en traer a Jorginho para empezar a mandar a Busquets al banquillo en lo que queda de temporada y luego traer a Zubimendi para hacer una transición Jorginho-Zubimendi? Porque Jorginho tiene 30 años, ¿eh? No lo olvidemos, va a cumplir 31 en 2023. Entonces, ¿tiene sentido el intentar traer, por ejemplo, a Jorginho para 3 años de máximo rendimiento? No sé qué tipo de contrato le harían, a lo mejor lo hacen 4, yo qué sé. Teniendo en cuenta que muy probablemente priorice bastante el dinero, porque finaliza su contrato y ya está acercándose al final de su carrera, pues a saber cómo sería. Pero sí que me creo bastante una proyección por parte de la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Bueno, por parte de Xavi, Jordi Cruyff y Mateo Alemán, sí me creo un plan basado en eso, ¿no? En tratar de traer ya a Jorginho para después, la próxima temporada, que siga siendo en principio el titular, pero ya peleando directamente con todo Zubimendi con Jorginho, ¿no? Y ya después, la siguiente temporada, pues Zubimendi muy probablemente titular indiscutible. ¿Podría ser este el plan? O a lo mejor Zubimendi ya se hace directamente con el puesto a la próxima temporada, pero me imagino que así eso no me encaja, porque como convences a Jorginho de venir solo media temporada y la siguiente es, oye, que vas a comer banquillo. Me parece difícil, me parece difícil de creer que eso vaya a suceder, ¿no? Pero bueno, veremos, ¿no? Veremos. En todo caso, lo que quería comentar es que, por un lado, ya digo, me lo creo totalmente, que el plan sea ese, de Jorginho primero y Zubimendi después. Parece que podría tener un encaje económico también. Y por supuesto a nivel deportivo nos encaja, porque es que necesitamos ya no solo uno, sino 2 tíos. Si De Jong mantuviera su nivel, no. Si De Jong permanentemente jugara como jugó contra el Villarreal, no. Pero es que lo he comentado en otros vídeos, ¿no? O sea, como unas veces parece que está, pero otras veces parece que no. Pues no sé, a día de hoy yo no sé, esto tendrá que verlo Xavi. Con todo, Xavi ya ha dejado claro que él lo ve más como interior que como pivote. Así que, bueno, veremos cómo termina eso. En todo caso, 2 pivotes no nos viene mal, y menos si uno de ellos ya va a llegar con 30-31. Sin embargo, lo que quería comentar es que a mí aún así, aunque una parte de mí piensa, pues oye, puede estar muy bien, ¿no? Tal, lo de Zubimendi, aún estuve viendo ayer el partido y estuvo espectacular, ¿no? Contra el Manchester United, que luego dirán que la liga no tiene española, y con todo el respeto, el 0-1 de ayer es una farsa absoluta de un Manchester United que se ha gastado más de 600 millones, o sea, 600 veces más que la Real Sociedad en los últimos 5 años en fichajes, 600 veces más. La Real Sociedad en estos 5 últimos años tiene beneficios en el balance ingreso-gasto de traspasos. El Manchester United tiene menos 600 millones de euros en gasto de fichaje, repito, no como club. Bueno, como club no lo sé, no tengo sus números y tampoco es el tema aquí. La cuestión es que estuvo espectacular. Yo es un jugador que me gusta, pero al mismo tiempo no le veo esa contundencia defensiva. No lo veo malo, tampoco digo que sea malo en defensa. Sí que tiene condiciones también, tiene buen posicionamiento. Pero es un poco lo mismo que Jorginho. Es otro jugador que defensivamente a ninguno de los dos los considero jugadores fuertes. O sea, los considero buenos jugadores, por ejemplo, mejor que De Jong o que Nico, por posicionamiento, por criterio, pero no los veo jugadores que realmente me convenzan, o que sean verdaderamente contundentes, ¿no? Parece, y esto lo podemos un poco, bueno, los datos que tenemos, según aplicaciones deportivas que registran estos datos, los de Jorginho, si los comparas con Sergio Busquets en la parte que más me interesa destacar, que sería intercepciones, defensivamente, ¿no? Intercepciones, entradas y duelos, pues en intercepciones por partido esta temporada, Busquets lleva 1 por partido, entradas por partido 1,8 por partido, en duelos totales ganados 5,7 por partido, lo que da un 63% de los duelos ganados. Es muy importante el porcentaje. El otro día hice esta comparativa y no hice hincapié en el tema del porcentaje, y es quizás más importante que incluso que la cantidad, aunque la cantidad también nos dice mucho, ¿no? 5,7 duelos ganados por parte de Busquets, el 63% de los duelos, por tanto. Duelos en el suelo ganados 3,5. Bueno, es que el duelos totales ganados se entiende que es en el suelo versus más los aéreos. Y en el suelo es 3,5 el 65% y aéreos es el 2,2 el 59%. Si lo comparas con Jorginho, defensivamente, los números que tiene él en esta temporada
son intercepciones por partido 0,9, que es menos que Busquets, entradas por partido 2 por partido, que es más, en duelos 3,9, que es bastante menos que, o sea, un 1,8 menos que por partido, menos que Busquets, y además el porcentaje baja mucho, a un 54%. 3,9% de los duelos ganados y solo un 54% de éxito en los duelos, lo cual deja claro pues que en esos duelos gana la mayoría, pero también pierde bastantes, es superado bastante. Esto es lo que a mí ya simplemente por números, yo me rijo más por sensaciones que por números. Lo que pasa es que los números aún encima pues nos dan te permiten ser todavía más contundente, ¿no? Zubimendi, sin embargo, sí mejora y sí tiene casi números calcados por ahora en lo que va de temporada a los de Busquets. De hecho, intercepciones lo mismo, 1 por partido, entradas por partido 1,9 por partido, lo mismo, y duelos totales ganados casi lo mismo, 5,5. Busquets tiene un 5,7, con un porcentaje de 63% de los duelos ganados. También, como digo, aquí lo mismo, gana un 63 Busquets. Duelos en el suelo 3,2, duelos aéreos llama la atención porque no es más bajo que Busquets, 2,3, el 74% de los duelos aéreos gana Zubimendi, lo cual es muy llamativo. Si bien esto también depende un poco de factores, estilo de juego, cómo te juegan los rivales, bueno, qué funciones desempeña el jugador, qué tipo de situaciones se dan. Bueno, no es tan fácil. Ya digo que a mí esto de las estadísticas siempre hay que saber interpretarlas, y luego, por ejemplo, es como lo de la inteligencia artificial, que yo siempre diré lo mismo. Está bien como apoyo, pero claro, la inteligencia artificial, ¿cómo va a interpretar un montón de factores que solo lo puede interpretar el ojo humano? En realidad, al menos a día de hoy. Bueno, a mí, ya digo, yo sería partidario de pivotes más defensivos. Si Xavi cree que de eso nada, déjate de defensivos y de historias y ponme aquí a jugadores que tengan una salida, como él suele decir, pulcra de balón, limpia, ¿no? Lo más limpia posible, lo más limpia, lo más ordenada posible y lo más correcta posible. Pues bueno, evidentemente él es el ordenador, ha sido el ordenador del Barça, ha vivido pues todo tipo de épocas, conoce perfectamente a la perfección el juego del Barça y lo que quiere para el Barça, y si él considera que Jorginho Zubimendi es mucho mejor, por ejemplo, que un Sangaré, que Frentura, a mí estos jugadores que yo considero que serían más adecuados, pues nada, adelante con la idea de Xavi. Yo soy más partidario de este tipo de jugadores que comento, porque al final creo que es una cuestión de balance, de equilibrio. De equilibrio me refiero de competiciones. Por lo que comentaba ayer en este vídeo que hice de casi 40 minutos donde hablaba del estilo del Barça, ¿no? Y decía que, a ver, al final el Barça, cuando tiene que recurrir al bloque bajo, no contamos con jugadores para defender en bloque bajo. Con garantías, me refiero. O sea, evidentemente sí podemos poner a una línea de 4 y a otra línea de 4 ahí. Bueno, oye, a ver, que con lo que aprendan en los entrenamientos y con las nociones que ellos tengan y las características que tengan, pues algo aportarán. Pero Pedri, Gavi, De Jong, Busquets, vamos a ver, si tú pones a un equipo con una alineación que sea Jorginho, Pedri, Gavi, debes asumir que en bloque bajo vas a tener carencias. Por mucho que Gavi sea un luchador y un fajador en el campo, por mucho que Jorginho también tenga ciertas nociones, por mucho que Pedri se esfuerce, o sea, no son verdaderos jugadores que puedan cubrir bien el balón largo, segunda jugada, centro desde banda, segunda jugada, rechace, nivel de concentración, posicionamiento técnico, defensivo. Pues ya digo, la ocupación de espacios, el achique de espacios, la comprensión de ese juego, así como con balón son los putos amos y creando el juego y la superioridad posicional y todo esto, en lo que es la fase ofensiva son pues lo mejor de lo mejor. En la fase defensiva hay que asumir la realidad de que no han forjado toda su carrera y toda su vida futbolística pensando en la defensa. Entonces esto hay que asumirlo y hay que aceptarlo. Y la cuestión es que cuando tú vas a Europa, ¿qué pasa? Pasa, uno, lo que comentaba ayer, que no es lo mismo jugar a eliminatorias que jugar en un torneo de fase regular. Eso lo primero y es lo que marca verdaderamente la diferencia. Pero también pasa otra cosa.
y no porque lo diga yo, sino porque es evidente que no es lo mismo jugar en la Liga, que tienes 38 finales y puedes jugar a pecho descubierto cualquiera y dices, bueno, yo juego al ataque y punto. Y mi guión es jugar al ataque y ya está. En la Champions, en eliminatorias, e incluso en una fase de grupos como la que hemos tenido que atravesar, que ha sido más bien una doble eliminatoria contra Bayern e Inter, hemos jugado desde el primer partido, que lo perdimos desgraciadamente en Múnich bueno, no voy a volver a entrar en lo de las ocasiones y el penalti de Dembélé, pero la cuestión es que eso nos empezó a hacer ir a remolque y luego ya pues no estuvimos bien. No estuvimos bien en momentos determinados. No estuvimos lo más acertados o inspirados. Bueno, tampoco estuvimos desde luego mucho peor que ellos. En el último sí, en el 0-3 del Bayern evidentemente, que fue no hubo ni punto de comparación. Pero los dos contra el Inter y en Múnich, o sea, estuvimos al nivel perfectamente. Para mí no merecimos perder ninguno, ni de coña. Pero ni de coña. Y eso que el del Inter, a partir de que nos meten el 1-1, pues el equipo pierde bastante la cabeza. Pero bueno, como decía, la cuestión también en Europa está en que, por supuesto, los equipos que te vas a enfrentar son equipos pues como el Madrid, como el Atlético de Madrid, como Sevilla, Valencia, de estos de la zona alta de Liga e incluso de más nivel, ¿no? O sea, Bayern, City, Qatar Saint-Germain, Qatar City, siempre digo City, parece, Qatar City, Qatar Saint Germain, o sea, o Emiratos, o Árabes, o lo que tú quieras, que, con todo el respeto a esos países, pero hombre, están haciendo ustedes trampa, o sea, es que es así, esto es una vergüenza están ustedes adulterando la competición, hay que decirlo, no es que lo diga yo, lo explica bien claramente Tebas, con las pérdidas de 300 millones de euros y que el PSG ocupa el 60% de la masa salarial del fútbol francés. Es decir, cobra más la plantilla del PSG, pero mucho más que el resto de equipos juntos. O sea, entonces ya que el resto de jugadores de todos los equipos de la liga francesa juntos. Ya me dirás cómo se justifica eso. Bueno, ¿cómo se justifica eso? Y que no es de ahora, es que viene de atrás. ¿No? De atrás, ¿de dónde sacó ese poder adquisitivo el PSG? ¿Desde cuándo genera tanta pasta? Pues lo genera desde que ha llegado aquí Al-Khelaifi y compañía. Bueno, estos equipos tienen un altísimo nivel. Tienen un altísimo nivel que significa, sobre todo, una cosa que para mí es clara a la hora de hacer este análisis sobre el tema del pivote defensivo. Del pivote defensivo que no, al final un pivote defensivo no te va a hacer milagros tampoco. Los demás, los que acompañan, nuestros extremos y nuestros interiores, que también tienen que bajar a cerrar cuando estamos en bloque bajo y hacer un 4-1-4 o la disposición que sea, pues también tienen que tener condiciones defensivas, o sea, tanto por actitud como por capacidad táctica y técnica, en posicionamiento defensivo, interpretar, ayudar al lateral, etcétera, y por dentro. Pero la cuestión es que el pivote defensivo es un jugador muy importante para ayudar a los centrales, para saber dónde saltar a cubrir, para lanzar al suelo, para ir al balón aéreo, para ganar el segundo balón después del balón aéreo, etcétera. Y la cuestión es que el Bayern, el City, el PSG, venga, vamos a llamarlos así, anda, el Madrid, todos estos equipos, ¿qué va a pasar contra ellos? Va a pasar que tu habitual 70% de posesión en Liga, porque en Liga casi siempre tienes el 70%, porque uno, vas al ataque porque tienes 38 finales, y dos, suele ser superior a la mayoría de rivales, incluso gane, pierdas o empates, tú sueles ser superior en cuanto a tenencia de posesión, ¿no? Vas al ataque, tengo 70, tengo 72. Claro, si yo en la Liga tengo un 70-72, a mí me castiga poco tener o no tener un pivote defensivo. Tener o no tener jugadores que realmente tal, porque ¿qué pasa? Que voy a estar casi siempre viviendo en presión alta y en zona intermedia. Por tanto, mi trabajo defensivo casi exclusivamente, vamos a decir un 90%, se reduce a presión alta y trabajo defensivo en zona intermedia. Ahí no es tan imprescindible, sí. Ahí puedo jugar con Zubimendi, con Jorginho y tal. Pero ¿qué pasa cuando me voy a Europa y el rival me quita la posesión o la reduce a niveles del 57, como hizo el Bayern, a niveles como hizo el Madrid también contra el Madrid al 57? ¿Qué pasa cuando yo paso el 30 al 35% del tiempo sin balón y me obligan además no a defender alto o zona intermedia, sino a pasar grandes cantidades de minutos y grandes situaciones o grandes momentos donde tú tienes que estar en bloque bajo? Pues que ahí nos van a castigar. Ahí nos van a castigar porque con los jugadores que tenemos es que no nos va a dar para salir. Uno, no cuentan, ya por nuestra manera de jugar, la mayoría de los partidos no los jugamos así y no cuentan por tanto con la experiencia, tanto táctica como emocional, de sentirse cómodos, porque tú ves al Madrid y muchas veces hasta te da la sensación, bueno, quizás el Madrid no es, pero muchas veces el Madrid lo ves con sensación atrás de que se siente cómodo. Incluso aunque no lo esté, porque ningún equipo realmente, si le atacas bien, ningún equipo va a sentirse cómodo metido atrás. Pero ellos ya lo tienen más normalizado, ya lo conocen y aparte, ¿qué pasa? Tienen piezas que dices, a ver, Tchouaméni,
Si me hace falta pongo aquí a Camavinga, pongo a Valverde, pongo a Militao, pongo a Álava, pongo a Rüdiger, tíos de 1,90, tíos físicos, de potencia en el salto, de rodilla a los lumbares, de carga y tal, es decir, araujos. Te meten araujos, te meten Koundés. Que el tema nuestro está en que, sobre todo, nos vamos a quedar solo con dos tíos que saben quitar el balón. Que es Araujo y Koundés, que el resto tiene muy poco, o sea, tiene muy poco. Zubimendi tiene estos grandes números en los duelos. Uno, porque estos duelos también hay que recordar que estos duelos ganados son también en ataque, no es solo en defensa. Los duelos ganados que he mencionado antes, claro, si yo desbordo, si yo tal, aunque bueno, son pivotes y no suelen utilizar mucho tampoco el regate y tal, ¿no? Entonces la mayoría de duelos que hemos mencionado, y por eso señalo esta estadística, es porque la mayoría de los duelos ahí son defensivos. Pero estos duelos ganados son en posiciones altas de defensa, Porque aquí está el truco. A esto es a lo que me refiero con el tema de leer las estadísticas. ¿En qué parte me dice la estadística dónde has recuperado el balón? Porque no me lo dice. Y yo quiero que me digas cuántos segundos balones, cuántas segundas jugadas has pillado. ¿Cuántos han sido con el equipo defendiendo en bloque bajo? ¿Cuántos tackle has hecho tú y cuántas veces has arropado a tus centrales y a tus laterales como pivote? ¿Cuántas veces? Esa estadística no la tengo. Pero yo cuando veo los partidos sí me fijo y digo, uff, estos tíos en bloque bajo les cuesta. Les cuesta. Y a mí me preocupa. A mí me preocupa porque, bueno, es un poco como cuando el City apostó por Rodri. Rodri, que me parece mejor que Zubimendi. Me parece similar, muy similar a Zubimendi. Muy similar. Y no dudo que Zubimendi en el futuro pueda llegar a ser un crack defensivo a un nivel todavía más alto que ahora. Que el que tiene ahora, ya digo, es bastante bueno. Pero Rodri tampoco. Ya ha mejorado, Ya ha mejorado, pero Rodri es otro jugador que para mí ha sido un jugador que defensivamente, claro, tú vas por Europa por ahí, en la Premier sí, en la Premier dominios de 70-75, del 65 al 75% de posesión, bueno, vamos a vivir, qué bien, qué guay, Defiendo arriba, defiendo en la mitad de campo rival o defiendo en zona intermedia, no hay problema. Ahora, cuando tengo que replegar, ¿qué le pasó contra el Madrid cuando se metieron ahí un poquito atrás? Un poco atrás, solo en 3 minutos que lo tuvieron ahí un poco contra las cuerdas, metido atrás, centro, pam, remate del Madrid, centro, pam, remate del Madrid. ¿Por qué? Porque mira, tienes a Rubén Díaz y el resto son a Laporte, que son jugadores de envergadura, pero es que el resto son jugadores que esos tiemblan. Uno, tú no estás acostumbrado a vivir ahí atrás. No están acostumbrados estos jugadores a defender de esa manera habitualmente. Porque llegan muy poco los rivales, te encierran muy poco los rivales. Entonces defiendes más hacia adelante que hacia atrás. Y otra, que en vez de tener un tío que arrope a esos centrales, como puede ser un pivote defensivo, tipo Turella ya, tipo Sangaré, etcétera, pues vamos a ir con jugadores más bajitos que en corners, en faltas laterales y en esos. Claro, al final hay que entender que la Champions se decide por detalles. Por detalles. Y que el rival pueda tener tan fácil de hacerte una ocasión o de hacerte un gol, como por ejemplo el Bayern, que recordemos el partido del Bayern, en Múnich no nos hicieron nada. Nada, más allá de un remate de Sabitzer no habían hecho nada en 60 minutos. ¿Cómo hicieron algo? Bueno, el de Sabitzer y luego el de Goretzka, que paró muy bien Ter Stegen, que dio origen al córner. ¿Cómo nos hicieron daño? Con el 1-0 en un córner. En un córner, es decir, en un balón random, por no ser un equipo experto defensivo tal. O sea, yo creo que se puede aplicar nuestra filosofía, se puede aplicar la filosofía Barça apostando más por el físico. O sea, por jugadores que sí, son técnicos. Por ejemplo, Gavi para mí nos vale perfectamente. A ver, esos no se tocan. Gavi y Pedri, por supuesto. Pero la cuestión es que, joder, ya que tienes a Gavi y Pedri, ¿no sería mejor ponerle un guardaespaldas ahí detrás? O como mínimo tener a un tío así en el banquillo para tener una pieza más fiable en partidos de máxima exigencia. Y a mí esto es lo que me preocupa. Pero bueno, Xavi sabe más que yo. Xavi sabe más que yo, Jordi Cruyff sabe más que yo, y si apuestan por este tipo de jugadores, pues bueno, conste que a mí me ilusiona, ¿no? A mí me dices cambiar ahora mismo y poder poner a Jorginho con Zubimendi, joder, estaría fenomenal. Estaría fenomenal, por fin aire nuevo, tener por fin ya lo que dije, ¿no? Por fin airear todo y ya cerrar por fin del todo el ciclo y tal. Pero bueno, no va a ser así, Busquets aún va a seguir hasta final de temporada y ya está, y tal. Pero simplemente que llegara Jorginho podría ser muy bueno. Podría ser muy bueno porque podría jugar muchos minutos, muchos partidos
Y sí que es cierto que con balón, desde luego, es un jugador muy, muy bueno. Y en defensa también se aplica, ¿eh? También se aplica. No, no es para mí Touré ya, por ejemplo, no es Busquets, pero sí que es bueno. Buen posicionamiento, bastante agresivo, a pesar de no tener un cuerpo tampoco que digas tú, este es tremendo, ¿no? Y bueno, veremos si finalmente los fichan o al final es todo humo de prensa o qué es lo que pasa. Pero ahora mismo sí que da la sensación de que lo de Jorginho puede ir en serio y de que lo de Zubimendi pues también puede ir en serio para junio de 2023. En fin, esa es mi reflexión. Yo os animo a que la caja de comentarios me cae la vuestra. Lo dejo aquí y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.